Bien, estamos en nuestra serie de Romanos, del estudio de la carta a los Romanos del apóstol Pablo, y ahora estamos en nuestra parte número 42 y hemos titulado el estudio de hoy Conforme a Cristo. Adelante. Dios revela que nos ha predestinado para hacernos conforme a la imagen de su Hijo, lo que representa la investidura más alta de su trabajo, su amor y su propósito. Sin embargo, a pesar de que esta labor está condicionada al trabajo de su gracia, hay un único aspecto que depende enteramente de ti. ¿Sí? Tú dirás, oye, no, pero a ver, es que no la vida cristiana Dios la vive, sí. ¿Y qué depende de mí? Ahorita lo vamos a ver. Adelante, Oscar. Vamos a comenzar, por favor, Tom, a leer. Este es el pasaje que hoy vamos a estudiar. Adelante. Romanos 8:29. Porque a los que de antemano conoció, también los predestinó a ser hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Bueno, aquí hay 3 puntos fundamentales que vamos a estudiar. Adelante, Oscar. Número 1, principio de predestinación. Tenemos que hablar de la predestinación para que no nos confundamos sobre este término, porque este término ha causado muchas divisiones y malentendidos a lo largo de los siglos. Número 2, a imagen de Cristo. Y número 3, Jesús, el primogénito. Adelante, vamos al primero. Vamos a adentrarnos directamente en el principio de predestinación. Adelante, Oscar. Vamos a leer este pasaje, si eres tan amable, Tom. Hechos 4, del 27 al 29. Porque en verdad, en esta ciudad se unieron tanto Herodes como Poncio Pilato, junto con los gentiles y los pueblos de Israel, contra tu santo siervo Jesús, a quien tú ungiste, para hacer cuanto tu mano y tu propósito habían predestinado que sucediera. Ahora, Señor, considera sus amenazas y permite que tus siervos hablen tu palabra con toda confianza. Sabes que este pasaje revela exactamente el significado de la predestinación. Este pasaje elimina completamente cualquier otra intención que se pretenda proponer sobre el significado de este término. Adelante, Oscar. Este tema ha generado una terrible y lamentable confusión a lo largo de la historia. Incluso en nuestros días este concepto ha dividido a las iglesias y a estudiosos y catedráticos de la Biblia. El concepto de la predestinación en la Escritura no es diferente a cualquier otro principio doctrinal, en el sentido de que tiene que pasar por el filtro de las verdades que conforman la unidad de la palabra de Dios. Todas las dudas que tengas de la palabra de Dios se responden con la palabra de Dios. Así ya no tienes ningún problema. ¿Tienes una duda con la palabra de Dios? La misma palabra de Dios te va a dar la respuesta. Desde la narrativa de la creación del hombre, el principio doctrinal con respecto a la libertad de decisión del ser humano es inalterable. Entonces, si nosotros tenemos libertad de decidir, significa que Dios no predestinó nuestra decisión. No, porque hay libertad de decisión, si no, no sería libertad de decisión. Sería una predestinación de nuestra decisión, por lo tanto ya no hay libertad. Dios no decide por las personas lo que cada uno libremente tenga la voluntad de hacer. Sin embargo, Dios, sabiendo tanto las consecuencias como nuestras decisiones, nos colocó en el contexto más conveniente para lograr beneficios comunes. Así es, Él nos colocó
en el punto exacto en el que Dios iba a generar una influencia general en varias personas al mismo tiempo, en su sabiduría perfecta. Oscar. Don. Apocalipsis 3:20. Atención, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguien oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Checa que este pasaje habla de una decisión que tiene que tomar la persona que está escuchando. Si alguien oye mi voz y abre y decide abrir, por lo tanto no hay una predestinación. Si alguien oye mi voz y abre libremente la puerta, por lo tanto Dios no decide quién se va a convertir y quién no. No, eso no lo decide Dios. No, pero ya sabe Dios quién se va a convertir y quién no. Eso sí. Oscar. Tom. Efesios 1, del 9 al 12. Porque nos dio a conocer el misterio de su voluntad, según la buena intención que se propuso en Cristo, con miras a una buena administración en el cumplimiento de los tiempos, es decir, de reunir todas las cosas en Cristo, tanto las que están en los cielos como las que están en la tierra. También en Él hemos obtenido herencia, habiendo sido predestinados según el propósito de aquel que obra todas las cosas conforme al consejo de su voluntad, a fin de que nosotros, que fuimos los primeros en esperar en Cristo, seamos para alabanza de su gloria. Hay un propósito en esta predestinación de Dios que nos ha predestinado. ¿Para qué? Para que podamos ser una influencia para otros. Así es. Su predestinación es un concepto tan profundo que vamos a tener que estudiarlo. Adelante, Oscar. La predestinación es un principio doctrinal fundamental, pero debe ser debidamente entendido. Para intentar explicar de la mejor manera este principio, debemos analizar las características de nuestra dimensión aquí, en esta vida en la que estamos sobre la tierra. Vivimos en una dimensión con límites muy claros, que son el tiempo, la materia y el espacio. Todo lo que somos en nuestra vida se rige por estos tres factores. Todo sucede en un tiempo, todo tiene lugar en un espacio y todo existe físicamente de manera que podamos tocarlo, leerlo, escucharlo, verlo, pensarlo, olerlo o interpretarlo. Aquello que no es material se puede entender por medio de nuestros sentidos materiales. Cualquier idea o concepto al final se interpreta físicamente, como la música. No puedes tocar la música, pero tus oídos materiales pueden escucharla y tu cerebro material puede interpretarla. O sea que finalmente, hasta la música que es intangible o los aromas que no los puedes tocar y los puedes percibir, o el gusto que no lo puedes tocar pero lo puedes percibir, todo tiene que ver con nuestros sentidos materiales. Oscar. Jeremías 32, del 26 al 27. Entonces vino palabra del Señor a Jeremías: Yo soy el Señor, el Dios de toda carne. ¿Habrá algo imposible para mí? Exacto. Yo soy el que puede hacer perfectamente todas las cosas. Adelante, Oscar. Dios, en cambio, se presenta en la Escritura como un ser conformado por tres personas que forman una sola: Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu. Además, Dios revela ciertas características de sí mismo que lo ubican en una dimensión distinta a la nuestra. Por ejemplo, Dios es omnisciente, o sea, Dios conoce todas las cosas reales y posibles. También Dios es omnipotente, lo que quiere decir que no existe nada que Él no pueda hacer, como acabamos de leer. Además, Dios es omnipresente, lo que implica que Dios puede estar en todas partes o en muchos lugares siempre y al mismo tiempo.
Estas características divinas ubican a Dios en una dimensión distinta a la nuestra, pues la omnisciencia atraviesa la frontera del tiempo, la omnipresencia rompe los límites del espacio y la omnipotencia los linderos de la materia. No hay forma de poder entender estos conceptos, sino solamente ubicarlos en la dimensión distinta a la nuestra. No podemos imaginar la eternidad. No, imposible. No hay manera, nadie ha estado ahí. Aquellas personas que tuvieron una experiencia física con la muerte, nunca han estado en la eternidad. Y regresan a decir lo que vivieron, escucharon, sintieron, todo lo que ellos narran es presencial, físico. Pero ¿cómo si no va a haber materia en la eternidad? No lo podemos entender. Y la Biblia lo aclara perfectamente. Cosas que ojo no vio, ni oído oyó, son las que están reservadas para los que le temen. O sea, nadie jamás, nunca ha escuchado ni sabido nada sobre la eternidad. Solamente Dios lo sabe. Y Él es el que a través de Jesucristo nos ha revelado ciertos aspectos. Y es hasta donde podemos abarcar. Por eso es que la Biblia es un compendio de señales y de estructuras claras para poder revelar en el creyente lo que necesita saber sobre los aspectos divinos, pero también que el creyente pueda ubicar y entender las fronteras de su propio conocimiento. No se puede ir más allá de lo que está revelado. Dice Dios que Él reveló las cosas para que nosotros sepamos estos aspectos de Dios, pero también se reservó otras. ¿Por qué? Porque solamente se podrán entender en la eternidad. Adelante, Oscar. Ay, ¿qué pasó? ¿Ya ves cómo eres? Perdimos la señal. Estamos perdidos en el espacio. ¿Eso es porque se mueve el... ¿Hay un falso? Bien. Exacto. Siguiente. Vamos a leerlo. Escucha este pasaje. Salmo 139, del 1 al 6. Oh Señor, tú me has escudriñado y conocido. Tú conoces mi sentarme y mi levantarme. Desde lejos comprendes mis pensamientos. Tú escudriñas mi senda y mi descanso, y conoces bien todos mis caminos. Aún antes de que haya palabra en mi boca, oh Señor, tú ya la sabes toda. Por detrás y por delante me has cercado, y tu mano pusiste sobre mí. Tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí, es muy elevado, no lo puedo alcanzar. Estos pasajes hablan de la omnisciencia de Dios. Él ya sabe lo que vas a pedir. Él ya sabe cómo va a acabar tu vida. Perfectamente bien. Él ya sabe cómo eres en la eternidad. Esto es más impactante. Porque además está ahí contigo en la eternidad. Estas cosas no las podemos entender. Tú ya estás con Cristo en la eternidad. Esto es algo impactante. Bueno, ahora vamos a ver, siguiente, Oscar. Vamos a leer adelante la omnipresencia de Dios. Salmo 139, del 7 al 12. ¿A dónde me iré de tu espíritu o a dónde huiré de tu presencia?
Si subo a los cielos, allí estás tú. Si en el Seol preparo mi lecho, allí tú estás. Si tomo las alas del alba y si habito en lo más remoto del mar, aún allí me guiará tu mano y me tomará tu diestra. Si digo, ciertamente las tinieblas me envolverán y la luz a mi alrededor será noche, ni aun las tinieblas son oscuras para ti y la noche brilla como el día. Las tinieblas y la luz son iguales para ti. ¡Qué impacto! La omnipresencia de Dios, indistinta. Dios está en todas partes al mismo tiempo. ¿Cómo? Y siempre además. Bueno, esta característica eterna va a ser igual en la eternidad, ¿eh? Cuando estemos tú y yo en la eternidad, no creas que vas a tener que hacer fila para ver a Dios. No. Él no se va, no vas a llegar a un espacio como este en la eternidad, no. Vas a llegar a la dimensión de la eternidad. Y vas a entender cómo Él estará contigo de manera personal, al mismo tiempo que estará con todos siempre y al mismo tiempo. Impactante. Siguiente. Tom, y el poder, aquí habla del poder. Jeremías 10, del 12 al 13. Él es el que hizo la tierra con su poder, el que estableció el mundo con su sabiduría y con su inteligencia extendió los cielos. Cuando Él emite su voz, hay estruendo de aguas en los cielos. Él hace subir las nubes desde los extremos de la tierra, hace los relámpagos para la lluvia y saca el viento de sus depósitos. Así es, omnipotencia. Siguiente. Tom. Hebreos 1:3. Él es el resplandor de su gloria y la expresión exacta de su naturaleza, y sostiene todas las cosas por la palabra de su poder. Después de llevar a cabo la purificación de los pecados, el Hijo se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Esta es la característica de Cristo. Cristo tiene la misma cualidad que el Padre. Es parte del Padre, es uno con Él. Siguiente. A lo largo de la Escritura, Dios nos revela estos tres aspectos fundamentales de sí mismo. Dios, sabiendo y conociendo todo lo real y lo posible, acomodó cada evento y época de la humanidad para lograr alcanzar a la mayor parte de las personas, con el fin de dar a conocer el mensaje del Evangelio a cada ser humano que ha pisado el planeta en cualquier época. Dios ha movido los eventos de cada generación, de manera que cada persona pueda saber y entender con claridad el plan de amor y salvación que proveyó para todos. Los apaches, los mexicas, los incas, los lamas, los zulu, los mohicanos, los galos, los celtas y cada tribu, pueblo, reino y nación han entendido la salvación de Dios y han tomado una decisión respecto a ella en cada tiempo de la historia. Siempre, en cada tiempo de la historia. A Dios no se le ha escapado ninguna generación. Siempre ha buscado que la humanidad entienda que hay una esperanza. Y en su momento, de acuerdo a la generación que les tocó vivir a cada uno de ellos, les ha llevado el mensaje de salvación. Oscar, vamos a leerlo, por favor, Tom. ¿A poco dice eso la Biblia? Sí, adelante. Jeremías 25, del 15 al 17 y 26. Porque así me ha dicho el Señor, Dios de Israel: toma de mi mano esta copa del vino del furor y haz que beban de ella todas las naciones a las cuales yo te envío. Ellas beberán y se tambalearán y enloquecerán a causa de la espada que enviaré en medio de ellas. Entonces tomé la copa de la mano del Señor e hice beber de ella a todas las naciones a las cuales me envió el Señor. A todos los reyes del norte, los de cerca y los de lejos, los unos con los otros, y a todos los reinos del mundo que están sobre la superficie de la tierra. El rey de Sesac, Babilonia, beberá después de ellos. Así es. A todos. Dios abarcó
a todos los reinos, a todas las tribus, a todas las naciones, a todos los pueblos, a todas las personas del mundo en todas las épocas de la historia. Adelante, Oscar. Es así que la predestinación de Dios tiene como propósito ubicarnos en la mejor época para dar a conocer a la humanidad el amor de Dios y su plan para salvar a cada uno. Es así que Dios coloca a quienes aceptarán su salvación y a quienes no querrán aceptarla en el mismo espacio y tiempo, con el propósito de crear las mejores condiciones, tanto sociales como emocionales, para que cada uno entienda con la mayor claridad el plan de salvación y pueda tomar esta importante y trascendente decisión eterna con toda libertad y conciencia. Me dirás, oye, ¿y por qué varios dicen que no? Pues porque dijeron que no. Hay algunas personas que se confunden porque dicen, pero es que aquí dice que si tú crees, tú y tu casa se convertirán. Bueno, ese mismo pasaje se contesta abajo. Dice que le predicaron a todos los que estaban en su casa. O sea, la salvación, todo mundo la va a escuchar, pero la decisión es de cada quien. Dios no puede prometer que todos tus parientes se van a convertir. Eso no lo puede prometer Dios. Porque eso no depende de Dios, eso depende de las personas que tienen su libre decisión. Entonces hay gente que está confundida diciendo, no, es que Dios ya me prometió que se va a convertir. ¿En dónde? Perdón, estás equivocada o equivocado de escritura. La Biblia no dice eso. La Biblia dice que cada persona tendrá que tomar una decisión eterna, voluntaria, soberana, libre, y no que se tenga que comprometer con tu anhelo de papá, mamá, tío, hermano, tía, abuelo, abuela, lo que sea. No. Cada persona tendrá que tomar su decisión. Él no promete que toda tu familia se va a convertir. Eso no lo promete Dios. No pongas en boca de Dios lo que no ha dicho. Dios promete que va a hablar a todos de alguna u otra forma con la mejor oportunidad para escuchar el mensaje de salvación. Pero cada quien va a tomar ese mensaje como cada uno quiera y va a decidir lo que cada quien quiera. Por eso dice, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, quiere decir que no depende de Dios. Dios ya llamó, Dios se acercó hasta la puerta, pero cada uno tendrá que tomar una decisión con respecto a ese llamado. Así es que quede claro que Dios no promete que toda tu familia se va a convertir. Eso no lo puede prometer Dios, porque Él promete que va a dejar la libertad a cada uno de decidir. Entonces sí habría una contradicción, porque por un lado Dios promete que cada quien va a tomar la decisión que quiera, y por otro, entonces sí habría una contradicción, porque entonces Dios, si tú crees que eso dice el pasaje, pues le das en la torre completamente a la libre decisión. Ya no hay libre decisión. Dios no puede prometer que tu familia se va a convertir. No pongas en boca de Dios lo que no ha dicho. Dios se compromete a que todos van a escuchar con claridad, en la mejor oportunidad, con lo mejor de lo mejor. Por eso te puso ahí. Por eso te puso en esa familia. Precisamente como un testimonio de su amor, de su gracia, de su fuerza, de su poder, para que puedan ver a través de ti el amor de Cristo. Dios no decide que alguien peque, pero sí sabe que lo hará. Y acomoda las circunstancias de la forma más favorable para que el pecador se arrepienta y se convierta de su estado de pecado, preparando el entorno incluso antes del pecado. ¿Cómo crees? Sí. Dios ya sabe que esta persona va a pecar acá. Entonces, desde antes Dios prepara las circunstancias para que esa persona finalmente, a lo largo de los años, meses, días, lo que fuere, finalmente entienda que está separado de Él y se convierta. O no se convierta, pero finalmente preparó todo para que pudiera conocer la salvación. ¿Sabes que por esta razón, justamente por esta razón, el infierno va a ser infierno? Me voy a explicar. Dice la Escritura que toda rodilla
se inclinará hacia Él, se doblará ante Él. ¿Por qué quiere decir esto? ¿Qué quiere decir que toda rodilla se doblará ante Dios? Significa que todos van a reconocer que Dios hizo lo mejor de lo mejor para ponerles en bandeja de plata la oportunidad de salvarse. Pero las personas que doblen la rodilla ante Dios finalmente tendrán que ir al juicio eterno, finalmente tendrán que ir al infierno. Esas personas antes de ir al infierno reconocerán que Dios hizo todo lo posible para salvarlas, pero ellos dijeron que no. Desgraciadamente en la eternidad no se puede cambiar esa condición. Esa condición solamente se puede cambiar en este espacio llamado vida, en esta dimensión en la que vivimos. Mientras tenemos vida aquí, podemos tomar esta decisión. Partiendo a la eternidad, es imposible tomar esta decisión. Siguiente, Oscar. Tom. Segunda de Pedro 3:8. Pero, amados, no ignoren esto, que para el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. El Señor no se tarda en cumplir su promesa, según algunos entienden la tardanza, sino que es paciente para con ustedes, no queriendo que nadie perezca, sino que todos vengan al arrepentimiento. En ningún momento Dios ha querido que la humanidad muera, de ninguna manera. Siempre ha buscado la salvación de las personas. Oye, ¿qué pasa con todas esas personas y pueblos que arrasaron los judíos? Bueno, los judíos sirvieron solamente como agentes que hacen la voluntad de Dios para terminar con toda una tribu que todos en masa se negaron a aceptar la salvación de Dios. Y los quitó Dios de la tierra precisamente porque ya habían tomado una decisión. Pero Dios amó a los filisteos, amó a los cananeos, amó a todas las tribus y siempre los ha amado. Ha quitado de la tierra a aquellas personas que ya decidieron y que iban a ser una influencia contraria al plan que Dios tenía. Por eso los quitó. Al final de cuentas, si los dejaba vivir más tiempo, la decisión no iba a cambiar. Por eso es que a veces Dios, en la Biblia, tú te das cuenta que acaba con todo un pueblo, pero es porque todas esas personas ya tomaron una decisión con respecto a su eternidad. No hay nadie que pueda morir en este mundo que no haya tomado ya una decisión eterna. Por eso de pronto te encuentras con que tal persona explotó el avión en el aire y fulanito está vivo. O sea, hay un sobreviviente. Porque no hay nadie que pueda morir si no ha tomado esta decisión con respecto a la eternidad. Siguiente. Aquí tenemos, vamos a apagar la luz, aquí tenemos una fotografía de este maravilloso telescopio James Webb que ha fotografiado, imagínate la cantidad de galaxias, todas esas que parecen estrellas son galaxias. Imagínate una foto así. ¿Cuántos no en la historia no anhelaron ver una foto como esta? Y tú y yo la estamos viendo. Todas esas, esto es un puntito de este tamaño en el cielo estrellado que ves. El telescopio James Webb agarró un cuadrito chiquitito, donde había un cúmulo de estrellas, se metió, y de pronto ya no había estrellas, se siguió metiendo y esto es lo que vio. Galaxias por todas partes. Bueno, vamos a decir que aquí vamos a hacer una especie de, vamos a abarcar a esta creación, vamos a agarrarla, Oscar, y la vamos a encerrar en una burbuja. Y vamos a decir que ese círculo que ves es la eternidad. En esa eternidad, donde no existe el tiempo ni el espacio, ni la materia, desde esa eternidad, Dios controla el universo en el tiempo, el espacio y la materia. Pero para Dios no hay espacio, ni tiempo, ni materia. Pero Dios ni siquiera
la eternidad abarca a Dios. Todo lo contrario, Dios no es parte de la eternidad, no. Dios está todavía más allá de la eternidad. Dice la Escritura que los cielos de los cielos no lo puede contener. O sea, Él está fuera de la eternidad. Tampoco las leyes de la eternidad engloban a Dios. Él está todavía más allá de la eternidad. Y es ahí, desde ese espacio más allá de la eternidad, que Dios predestinó todo. Y entonces vamos a ver el portaaviones de nuestra tierra. Ese es el portaaviones, la tierra es como un portaaviones, en donde tú llegas y naces, Oscar. Ahí viene tu avión, ¿no? Y llegas a la tierra y de pronto, dale un clic, Oscar, naces, piensas, te desarrollas, tomas una decisión eterna, te pones chocho, viejito, y finalmente partes a la eternidad. Ahora sí, a la eternidad, a ese círculo que está ahí. Para que entiendas lo que significa la predestinación, esta ilustración solamente es para que ubiques que ni siquiera la eternidad abarca a Dios. Dios está más allá de la eternidad. Olvídate del tiempo, la materia y el espacio de nuestro universo. Hombre, es un huequito en todo ese espacio eterno, en esa dimensión eterna. Y Dios está todavía atrás de esa dimensión eterna. Siguiente, Oscar. Bien, de la misma forma que Dios anticipa el escenario antes de los sucesos, sabiendo de antemano lo que habrá de suceder, Dios también prepara todo el ecosistema en derredor para nuestro crecimiento espiritual y nuestro andar con Cristo. Preparó a las personas con las que tú te llevas, con las que vas a tener injerencia, todo lo preparó de antemano. Tus hijos, tus nietos, tus amigos, tus papás, tus sobrinos, tus primos, todo lo preparó de antemano. Todo aquello que será clave en nuestra vida cristiana, incluso antes de nuestra conversión, todo aquello que nos llevará a aceptar la salvación y el entorno de nuestro crecimiento y desarrollo espiritual, fue planeado por Dios desde antes de la fundación del mundo. Tú dirás, ¿yo? Pero si yo soy, ¿yo qué? Cada persona es especial. Es el propósito del amor de Cristo. Así es que aquí ya no cabe que te sientas menos que otros. Eso es puro orgullo y eso es propio de tu carne. Dios te ama profundamente y eres el especial tesoro de Dios. Las traducciones y versiones de la Biblia en tu idioma, los diccionarios y comentarios sobre la palabra de Dios, tu maestro y pastor, tus amigos y familiares, el avance de la tecnología, cada una de las personas con quienes te relacionas, todo fue predestinado por Dios para tu crecimiento en Él. ¿Cómo la ves? Desde antes de la fundación del mundo. Esto es impactante. Oscar. Tom. Efesios 1, del 3 al 5. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Porque Dios nos escogió en Cristo antes de la fundación del mundo, para que fuéramos santos y sin mancha delante de Él. En amor nos predestinó para adopción como hijos para sí mediante Jesucristo, conforme a la buena intención de su voluntad. Esto nada más, está impresionante. Cuánto derroche de amor de Dios. Planeó todo en tu vida para ti porque te ama. Y también ama a todas las personas que tú amas. Los ama más que tú. Por eso te puso ahí. Siguiente. Bien, segundo punto, a imagen de Cristo. Aquí ya se nos perdió la I, pero bueno, ni modo. Esto es para mí, para que yo tenga cuidado con estos de diseño, porque qué pacho. Ok, a imagen de Cristo. Siguiente, Oscar. Tom.
Filipenses 3, del 20 al 21. Porque nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también ansiosamente esperamos a un Salvador, el Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de nuestro estado de humillación en conformidad al cuerpo de su gloria, por el ejercicio del poder que tiene aún para sujetar todas las cosas a Él mismo. Dios nos va a transformar de acuerdo a la gloria de Cristo. Esto está impactante. Oscar. Tom. Filipenses 1, 6. Estoy convencido precisamente de esto, que el que comenzó en ustedes la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Cristo Jesús. ¡Qué impacto! Él no va a parar, ese es el objetivo, hacerte conforme a su Hijo, hacerte conforme a Cristo. ¿Esto qué pasa? ¿Qué incluye? Que ames. Pero ¿cómo amar? Ama. Con todo respeto, deja de ser un patán y ama. Deja de ser una serpiente y ama. Ama. Si tú menosprecias a otras personas, tú no estás en el amor de Dios. Tú no puedes decirte parte de Cristo si tú no vives como Cristo. Y Cristo a ti no te desprecia. A ti no te humilla, no te menosprecia. A ti te ama, pagó por ti. ¿Qué tienes que hacer tú? Amar igual. Y dejar de estar menospreciando a las personas. Perdóname, dice la Escritura que el soberbio con su lengua pasea la tierra, ¿no? Pura soberbia y arrogancia. Eres un pobre perdido. Por eso Cristo te vino a rescatar. No te puedes sentir más que otras personas, porque tú no eres nada. Solamente eres una persona necesitada del amor de Cristo, que Dios quiere levantar para que ames a otros. El que se sienta necesitado, entonces ese hallará misericordia. Pero el que se sienta superior, a ese Dios lo va a apalear hasta que se ponga blandito. Porque a Dios no le interesan los soberbios. Dice Dios que resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Si tú te sientes más que otras personas, perdóname que te lo diga, ya va a comenzar Dios a amasar la masa, ¿eh? Si te sientes mejor que otras personas, espérate tantito a lo que Dios va a hacer. Porque va a empezar Dios a amasar la masa. Y créeme que en su trabajo de amor, reitero que es de amor, porque Dios no tiene nada contra ti, no tiene nada contra el soberbio, lo sigue amando aún al soberbio. Amaba a Nabucodonosor, que Nabucodonosor decía, soy el rey del mundo, ¿no? Y Dios trató con él, pero ¿cómo trató con él? Literalmente Nabucodonosor perdió la razón y como bestia estuvo viviendo 7 años. Como bestia, comiendo pasto, con las uñas largas, todo sucio, con los cabellos largos, como animal. Hasta que después de 7 años reaccionó y entendió que Dios pone y quita reyes, que Él es parte de un plan de Dios. Lo reconoció, lo dejó publicado en la Biblia. Si lo quieres leer, está en Daniel 2 o 3, me parece que es 4. Daniel 4, gracias Jerry. Ahí está. Ahí puedes escuchar a Nabucodonosor dar su testimonio de cómo Dios trató con él porque se sentía el rey del mundo. Lo soñó, llamó a Daniel para que le interpretara el sueño y Daniel le dijo, Señor, la que le viene. No. ¿Cómo le digo? Póngase blandito, humildito. Diga, dele la gloria a Dios en todo y con eso posiblemente pueda evitar esto.
Dice que a la vuelta de un año Nabucodonosor volteó a ver su reino y dijo, todo esto lo he hecho yo. Y en ese momento perdió la razón. Y 7 tiempos, dice la Escritura, 7 años pasaron sobre él. Así es que escucha esta, ¿qué digo yo? Esta preciosa anécdota para que no te pase lo mismo. Tenemos que dejar de sentirnos mejores que otras personas. Dice la Escritura que Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Dios quiere que tú y yo seamos humildes y no menospreciemos a nadie. No hay nadie mejor, no hay mejores personas. Todos salimos de una galera pirata, todos somos unos pecadores. No existe alguien mejor que otro. Por lo tanto, cuida tu corazón. Porque dice la Escritura que engañoso es el corazón y perverso. Cuidado, es malo, tu corazón es malo, malvado, y el mío también es un perverso. Yo ya se los he dicho y se los reitero, yo no soy bueno. Ni creas, no me pongas a mí atributos que no tengo, yo no soy bueno. Yo soy un malvado que se arrepintió y que necesita del amor de Cristo. Te lo digo con todo mi corazón, no son de labios para afuera. Yo me identifico con los ladrones de la cruz, de Cristo. No me identifico, no vais a decir, yo me identifico con Cristo como que yo soy el bueno de la humanidad. No, yo me identifico con los ladrones al lado de Cristo, porque yo sé cuál es mi condición natural. Por eso tengo la necesidad de Cristo, porque a través de esa necesidad de Cristo puedo tratar a mi esposa con amor, a mis hijos con amor, a mis discípulos con amor, a mis familiares con amor. Porque en cuanto yo me olvido del amor de Dios, inmediatamente se eleva el ego y todo el egoísmo y todo el rollo. Por lo tanto, acuérdate de esto. No hay categoría de humanos, no, hay categoría de pecadores, nada más. Los muy pecadores y los menos pecadores, pero todos somos pecadores y entramos al ajo de las pedradas. Porque el que pecara con un solo pecadito había que apedrearlo. Entonces, claro, si te caen 1000 pedradas o te caen 10, no importa, son 10 guamazos, te van a matar. No juzgamos, porque si juzgas, te va a caer un rayo. Así es que el que comenzó en nosotros la buena obra, la va a perfeccionar para el día de Cristo Jesús. Escucha esto que es muy importante. Él no va a dejar de trabajar en ti para hacerte como a Cristo. Oscar. Dios tiene como firme propósito formar a Cristo en nosotros a través de su gracia mediante el trabajo del Espíritu Santo que nos ha dado. En cada circunstancia de nuestra vida, adversa o no, la gracia de Dios trabaja para orientar todo lo que vivimos hacia este propósito eterno de inmenso valor. La altura de Cristo es el nivel más alto de amor eterno, incondicional, paciente, sufrido, benigno, humilde, bondadoso y entregado. Es un amor tierno. Si tú no tratas con ternura a las personas, tienes que aprender cómo te trata Cristo a ti. Cristo es tierno contigo. Tú tienes que aprender a tratar a otros con ternura. Si tú usas las espinas para tratar a otros, Dios va a usar las espinas para ti. No vas a salir de un problema cuando venga otro, y no vas a salir de otro problema cuando venga otro. ¿Quieres una vida llena de paz? Trae la paz a tu vida. Permite que Cristo sea quien rija tu vida. La Escritura revela 3 materiales eternos que podemos generar como resultado del trabajo de Dios en nosotros. El oro de la fe, la plata de su palabra en nosotros y las piedras preciosas de las almas salvas, pulidas y esplendorosas. Cada decisión nuestra
será clave para el envío de estos materiales o la pérdida en este desierto? Tú decides qué material vas a enviar a la eternidad. Oscar, vamos a leerlo, por favor, Tom. Filipenses 1:6. Debe ser otro pasaje Oscar, si me quieres ayudar a buscarlo. Adelante, sí, adelante. Nadie puede poner otro fundamento que el que ya está puesto, el cual es Jesucristo. Ahora bien, si sobre este fundamento alguien edifica con oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, paja, la obra de cada uno se hará evidente, porque el día la dará a conocer, pues con fuego será revelada. El fuego mismo probará la calidad de la obra de cada uno. Si permanece la obra de alguien que ha edificado sobre el fundamento, recibirá recompensa. Si la obra de alguien es consumida por el fuego, sufrirá pérdida. Sin embargo, él será salvo, aún así como a través del fuego. Aunque así como a través del fuego. Así es, debe ser Corintios, si no me equivoco, Oscar. Me parece que es 1 Corintios, creo. No sé si 3. ¿Será? Ahorita les digo el pasaje correcto. Ahí está. Exactamente, 1 Corintios 3, del 15 al 11. Digo, del 11 al 15. Qué bárbaro. Hasta lo leí al revés, Dios mío. 1 Corintios 3, del 11 al 15. Este es el pasaje correcto de este pasaje que vamos. Esta es la cita correcta de este pasaje que estamos leyendo. Así es que lo sepan, perdón. Ahí hubo una trasnochada y lo puse mal. Bien. Así es, dice aquí, nadie puede poner otro fundamento que el que ya está puesto, o sea, es Jesucristo. Ok, ¿qué puedes enviar a la eternidad? Dice, oro, plata o piedras preciosas. También puedes producir madera, heno o paja, hojarasca o paja, es lo mismo. Porque la obra de cada uno será evidente, porque el día la dará a conocer, pues con fuego será revelada. El fuego mismo probará la calidad de la obra de cada uno. ¿Qué pasa si el fuego prueba la madera? Adiós madera. ¿Qué pasa si el fuego prueba el heno? Adiós heno. El heno quiere decir la hierba verde. Adiós hierba verde. ¿Y qué pasa si prueba la paja? Adiós paja. Pero ¿qué pasa si prueba el oro? El oro se purifica con el fuego. ¿Y qué pasa con la plata? Se purifica la plata. ¿Y qué pasa con las piedras preciosas? Se purifican las piedras preciosas. Por eso el fuego va a probar estos materiales. Oscar, aquí están los materiales. El oro de la fe, la plata de la palabra de Dios, que habla del espejo, que antes era de plata. Todos los siglos anteriores al siglo XX, el espejo fue de plata. Y pues daba toda la imagen de la persona perfecta, se pulía el espejo y todo, y quedaba muy bien como espejo, que habla de la palabra de Dios como espejo de tu alma. Y las piedras preciosas, que son las almas, las piedras preciosas llevadas a Cristo y preparadas en Cristo. Estos son los tres materiales eternos que van a resistir el fuego, pero la madera imita las cosas de Dios, como la corona que ves aquí. La madera se va a quemar y esto imita las cosas de Dios. La madera habla de las imitaciones de las cosas de Dios. Y habla de los creyentes que están haciendo las cosas para que los otros creyentes los vean y digan, qué buen creyente. Gracias a Dios, gracias a Dios, gracias a Dios, gracias. Que Dios te bendiga, gracias a Dios, que Dios te bendiga, gracias a Dios, que Dios te bendiga, gracias a Dios, que Dios te bendiga. Pero no viven la vida de amor de Cristo, porque el Espíritu Santo está detenido en ellos, por ellos. Entonces están haciendo todo en sus fuerzas. Solamente están enviando madera que se va a quemar. O el heno, que habla de todas las cosas que son los hobbies y los gustos de cada quien, pues esto se va a quemar. Esto en sí no es pecado. Tus gustos, si te gustan los dibujos animados, o te gusta el fútbol o un deporte, y le vas a uno con toda afición, o te gusta la moda, o te gusta cualquier otra cosa que sea tu gusto,
pues eso se va a quemar. Y claro, el pecado que tratas de justificar por lo que quieras, la arrogancia, el enojo o la maldad, cualquier tipo de manifestación, esto es paja que solamente enardece la ira de Dios. Por lo tanto, si tú estás produciendo esto y estás produciendo muy poco de esto o nada, pues yo te recomiendo que te pongas a producir esto. La fe real, tu verdadera vida de fe en Cristo, tu crecimiento verdadero en la palabra del amor y tu verdadero interés por las almas. ¿Tú sabes que Dios me va a pedir cuentas a mí de mi esposa? ¿Cómo la ves? A mí Dios me va a pedir cuenta de mi esposa. ¿Cómo la tratas? ¿Cómo la estás tratando? ¿Qué le hace falta? ¿Cómo estás viendo lo que le hace falta? ¿Cómo estás procurando lo que a ella le necesita? ¿Cómo lo estás haciendo? Es mi hija, dice Dios. Me la cuidas, chiquitín, porque te voy a pedir cuentas a ti. Por lo tanto, yo tengo que tratarla a ella porque Dios me va a pedir cuentas. Además, lo hago con toda la convicción del amor de Cristo. Pero además, Dios me va a pedir cuentas a mí por ella y por mis hijos también. Entonces, yo tengo que entender cuál es mi responsabilidad delante de Dios, ¿sabes? Y yo tengo que estar muy consciente de que yo estoy aquí en este mundo para producir estos tres materiales. No tengo otro propósito como primera función. Oye, que mi afición por las cosas, esas aficiones son muy bonitas, me permiten tener tiempos de descanso personal, pero eso se va a quemar. Yo tengo que estar enfocado aquí, en las cosas eternas. Cuidado, ¿qué estamos haciendo? Porque mira, Oscar, ve qué va a pasar. De pronto llegas tú en el tribunal de Cristo y traes tu carrito de obras, ¿no? Ahí está. Y andas paseando tu carrito de obras y aquí está Cristo para recibirte. Este es el puente que vas a pasar. Todo se va a quemar, se va a chicharrar. Ve nomás todo, un guamazo. Imagínate llevar todo esto en tu carrito de obras ante Cristo. Pues lo primero que se va a quemar es la paja, el heno y toda la madera que emulaba las cosas de Dios y que aparentaba que andabas muy nice. Todo esto, Oscar, vamos a echarle un quemón. Ahí está, se desintegró. Mira, de todo el carrazo te queda ahí nada más este pedacito. Bueno, por lo menos eso salvaste. Por lo menos ya no pasas de panzazo. Ya por lo menos algo vas a llevar. Entonces, ¿qué pasa con el oro, la plata y las piedras preciosas? Vamos a ver qué pasa, Oscar. Todo esto pasa por el fuego, todo se unifica y se convierte, Oscar, en tu entrada, en tu investidura, en tu dignidad, en tu cuerpo, en la eternidad. De tal forma, Oscar, que esa persona se convirtió en esto. Por eso es tan importante, porque tu cuerpo va a ser lo que tú hagas aquí. Lo dice la Escritura, no lo estoy inventando yo, lo puedes ver en 2 Corintios 5, del 1 al 4, ahí está clarísimo. Oscar, bien, vamos a leerlo. Aquí está, 2 Corintios 5, del 1 al 4, adelante. 2 Corintios 5, del 1 al 4. Porque sabemos que si la tienda terrenal, que es nuestra morada, es destruida, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha por manos, eterna en los cielos. Pues, en verdad, en esta morada gemimos, anhelando ser vestidos con nuestra habitación celestial, y una vez vestidos, no seremos hallados desnudos. Porque asimismo, los que estamos en esta tienda, gemimos agobiados, pues no queremos ser desvestidos, sino vestidos, para que lo mortal sea absorbido por la vida.
Esta es la realidad. Es todo lo que podemos hablar de la eternidad. No me preguntes cómo se va a incorporar nuestras obras con nuestro vestido y nuestra... No tengo ni idea. Solamente te puedo decir que Dios lo dice en su palabra y ahí está. Siguiente. El fundamento y la realidad de la eternidad es Dios mismo. Por eso, en repetidas ocasiones, Dios lo declara con la frase estar en Él, más allá de estar con Él. No existe ser humano alguno que pueda hablar en detalle de la eternidad, pues la experiencia de estar allí es estar en la dimensión eterna, sin tiempo, sin espacio y sin materia. Es desde esa dimensión eterna que Dios anuncia que nuestra vida estará dentro de Cristo y éste dentro de Dios. Estamos hablando de que en Cristo Dios nos ha reinstaurado en la condición original como fuimos creados, a imagen y semejanza de Dios. Recuperamos así la condición original en la que Adán y Eva vivieron al principio, unidos y a imagen de Cristo y a imagen de Dios, a imagen en Cristo y a imagen de Dios. Siguiente, Oscar, vamos a leerlo. Génesis 1, del 26 al 27. Y dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y ejerza dominio sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo, sobre los ganados, sobre toda la tierra y sobre todo reptil que se arrastra sobre la tierra. Dios creó al hombre a imagen suya, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. ¿Cómo es esta imagen suya? Hagamos así, en esa unión absoluta. Hagamos. ¿Con quién hablaba Dios? Con Él. Pero ¿cómo Dios hablaba con Él? Sí, hablaba con Dios Padre, con Dios Hijo y Dios Espíritu. Estaban en una conferencia. Siguiente. Tom. Juan 17, del 22 al 23. La gloria que me diste les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfeccionados en unidad, para que el mundo sepa que tú me enviaste y que los amaste tal como me has amado a mí. Exactamente. Yo en ellos y tú en mí. La unidad perfecta. Así fue creado el hombre, a imagen y semejanza de Dios, en una unidad perfecta con el Padre, el Hijo y el Espíritu. Oscar. Primera de Juan 1, del 3 al 4. Lo que hemos visto y oído, les proclamamos también a ustedes, para que también ustedes tengan comunión con nosotros. En verdad, nuestra comunión es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Les escribimos estas cosas para que el gozo de ustedes sea completo. Exactamente, ese es el propósito, que nuestro gozo sea completo en esa comunión perfecta con el Padre y con su Hijo. Oscar. Esta comunión eterna ya está garantizada en la eternidad. Sin embargo, en esta dimensión temporal, en nuestra vida aquí en la tierra, cada momento debemos ratificar esta unidad en las decisiones que estamos tomando. Si yo trato mal a quien debo tratar con amor, no estoy en la unidad perfecta de Dios y Jesucristo, sino en un momento de locura en el que me salí de esa unidad de amor para manifestar la amargura y desolación de mi naturaleza. Nuestra naturaleza odia a Dios, odia su amor eterno, odia la unidad con Él, odia al prójimo con la incongruencia de su propia justificación, en un esquema corrupto de justicia en donde Él siempre es víctima y los demás son culpables de su propia condición natural por su pecado. Quien deja de amar es quien está mal. Siempre. Si tú te sales del parámetro del amor, tú ya no estás en Cristo.
Perdóname, me podrás venir a decir cualquier justificación. Si tú dejaste de amar, estás fuera del amor de Dios. Cuidado para quienes juzgamos a cualquier persona, de cualquier índole, creyentes, políticos, cuidado, personajes de opinión, cuidado. Siguiente. Tom. Primera de Juan 4, del 20 al 21. Si alguien dice, yo amo a Dios, pero aborrece a su hermano, es un mentiroso. Porque el que no ama a su hermano, a quien ha visto, no puede amar a Dios, a quien no ha visto. Y este mandamiento tenemos de él: el que ama a Dios, ame también a su hermano. Aquí podemos decir, tómala. O sea, tú querías que Dios te lo dijera, ya te lo está diciendo. Siguiente. Primera de Juan 4, del 20 al 21a. No, esto no, Oscar, este es 1 Corintios 13, del 4 al 8a. Perdón, adelante, tú léelo. El amor es paciente, es bondadoso. El amor no tiene envidia. El amor no es jactancioso, no es arrogante. No se porta indecorosamente, no busca lo suyo, no se irrita, no toma en cuenta el mal recibido. El amor no se regocija de la injusticia, sino que se alegra con la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser. Así es. Este es el amor que Dios quiere manifestar, es el amor que manifiesta contigo Él. Por lo tanto, este es el amor que Dios necesita que tú manifiestes también a través de tu vida. Ese es el amor que Él ha instaurado en tu corazón por medio del Espíritu Santo y que Él espera que tú también produzcas y generes a través del trabajo de la gracia de Cristo en tu corazón. Bueno, tú no lo vas a generar, lo va a generar Él. Bueno, este es 1 Corintios 13, del 4 al 8a. Del 4 al 8a, sí. Adelante, Oscar. Siguiente. Bien, Jesús el primogénito. Vamos a hablar ya finalmente de este punto. Hemos llegado al último punto. Adelante, Oscar. Tom. Colosenses 1, del 13 al 16. Porque Él nos libró del dominio de las tinieblas y nos trasladó al reino de su Hijo amado, en quien tenemos redención, el perdón de los pecados. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, tanto en los cielos como en la tierra, visibles e invisibles, ya sea tronos o dominios o poderes o autoridades. Todo ha sido creado por medio de Él y para Él. Antes de que Noé me pregunte por qué dice que el primogénito de toda la creación, si Jesús fue creado, no. Vamos, siguiente, Oscar. Vamos a entender ese concepto del primogénito. Sería una pregunta muy sabia, ¿eh? El contexto de este pasaje aclara perfectamente en qué sentido Jesucristo es el primogénito de la creación. Primero, de ninguna manera lo involucra a Él como alguien que fue creado, sino como el autor, propósito y razón de toda la creación. Jesús es la creación, su sustento, el motivo y propósito de todo lo creado. Es imposible poder entender la creación misma sin la injerencia directa de Cristo, porque nosotros fuimos concebidos en Él, con Él, por Él y para Él. El significado exacto y literal es que Cristo es lo primero que existía de la creación. Eso es lo que quiere decir con que es el primogénito. Es lo que ya existía. Es lo primero que existía en la creación. No significa que fue lo primero que se creó, no. Fue lo primero que ya existía en la creación.
El pasaje dice que en Él fueron creadas todas las cosas, tanto en los cielos como en la tierra, visibles e invisibles, y todo ha sido creado por medio de Él y para Él. Eso dice el pasaje. Y no podemos entenderlo más que en el contexto de la Biblia. Lo dijimos, la Biblia se contesta con la misma Biblia. Y aquí se aclara perfectamente a qué se refiere esta palabra de primogénito. Significa el que ya estaba ahí cuando todo comenzó. Oscar, el primero que estaba ahí cuando todo comenzó. Adelante, Tom. Colosenses 1 del 17 al 20. Y Él es antes de todas las cosas, y en Él todas las cosas permanecen. Perdón, ya con esta frase todo se aclara. Y Él es antes de todas las cosas. En ese sentido es el primogénito. No significa que Él fue creado, sino que Él ya estaba ahí cuando todo fue creado. Perdón, adelante. Él es también la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Él es el principio, el primogénito de entre los muertos, a fin de que Él tenga en todo la primacía, porque agradó al Padre que en Él habitara toda la plenitud, y por medio de Él reconciliar todas las cosas consigo, habiendo hecho la paz por medio de la sangre de su cruz, por medio de Él, repito, ya sean las que están en la tierra o las que están en los cielos. Clarísimo. Él es el primero que ya estaba ahí antes de cualquier cosa en la creación. Adelante, Oscar. Lo primero que existía de la creación ubica a Cristo eterno, como la Escritura lo describe en el principio del Evangelio de Juan, a través de la declaración de que en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Esta revelación es por demás impactante, pues todo lo que eres, todo lo que somos, Cristo lo fue primero. Tu sentir, tus anhelos de ayer, los de ahora y los de mañana, Jesús los conoce, los entiende de una manera tan alta como tú y yo jamás lo haremos. Esto significa que de todas las mejores y más favorables opciones para ti, de todas ellas, vives en la única y mejor opción. ¿Cómo la ves? De todas las opciones más favorables, vives en la única mejor opción. Impactante, ¿verdad? Nunca podrías vivir en una mejor condición que en la que estás ahora para desarrollarte en tu relación con Cristo. Este tiempo, tu familia, tus allegados, tu trabajo, tu escuela, tu condición, todo ello, de todas las mejores opciones, son lo mejor de lo mejor. Vives en lo mejor de lo mejor. Dios, que es el primogénito, lo preparó de antemano para ti. Lo mejor de lo mejor. Siguiente, Oscar. Colosenses. Siguiente, ya lo leímos, perdón. Siguiente. Adelante. Esta única mejor opción en la que todos los creyentes vivimos incluye también nuestra influencia e injerencia hacia otros. Ve lo que dice. Incluye también nuestra influencia y también nuestra injerencia hacia los demás. Así pues, Dios en su infinita sabiduría ha acomodado tanto el tiempo como el espacio y la materia, así como las personas de nuestro entorno, cercanas y lejanas, para influir e influirnos de manera perfecta para lograr en nosotros lo que Él ha planeado. Solo en la eternidad comprenderemos la enorme dimensión de su sabiduría y poder. Con esta verdad debemos dejar entonces de menospreciar tanto a otros creyentes como a cualquier persona con quien tratamos. El amor de Cristo ha sido derramado en nuestros corazones para amar de la misma forma a aquellos con quienes convivimos. Siguiente, Oscar. Conclusión. Número 1. Recuerda que la predestinación de Dios tiene como propósito ubicarnos en la mejor época para dar a conocer a la humanidad el amor de Dios y su plan para salvar a cada uno. Número 2. No lo olvides.
Dios tiene como firme propósito formar a Cristo en nosotros a través de su gracia, mediante el trabajo del Espíritu Santo que nos ha dado. Y número 3, ten siempre presente que todo lo que eres, todo lo que somos, Cristo lo fue primero. Tu sentir, tus anhelos de ayer, los de ahora, los de mañana, Jesús los conoce, los entiende de una manera tan alta como tú y yo jamás lo haremos. ¿Alguna pregunta? Sí. Gracias. Oye, según lo que estamos estudiando, la creación del tiempo, materia, espacio, nosotros, la eternidad en sí y Dios por encima. Ahora, según el Génesis 1:1, que dice, en el principio Dios creó los cielos y la tierra, ¿esos cielos se refiere a la conformación de la eternidad y los ángeles o los cielos como conocemos el universo? El universo. Perfecto. El universo. Dios creó el universo y la tierra. Ahora, Dios creó el universo, los cielos, y en algún momento antes de crear la tierra, Dios creó a los ángeles. Sí, como cuando dice Job que los hijos de Dios Exacto. explotaron en la alegría y júbilo cuando vieron... la tierra fue fundada, exactamente. Entonces, en algún momento existe un puente de tiempo que no conocemos, en una dimensión que no conocemos, en donde Dios involucró a la eternidad dentro de su creación material en este espacio de tiempo. Así es, o sea, los ángeles fueron creados en la dimensión eterna y nosotros fuimos creados en la dimensión del espacio, tiempo y materia. Los ángeles viven en la dimensión de la esfera que vimos, no viven en la dimensión de nuestra... Sí, nada más era para conocer el contexto de Génesis 1:1 de los cielos de la eternidad, porque ya ves que dice los cielos de los cielos. Exacto. ¿No? El tercer cielo es la eternidad, donde está Dios y todo esto, ¿no? Bueno, ¿a qué cielo se refería? ¿Si al contexto general o nada más exclusivo al universo? Al universo, ¿no? Es al universo. Los cielos significa sí, digo, el para universo. Tenerlo claro. Exacto, ya entiendo. Para tenerlo claro en cuanto a la enseñanza, ¿no? Entiendo. Cuando dice Dios, los cielos y la tierra, se refiere al universo y la tierra. El contexto de la eternidad, pues es eterna. Nada más conocemos lo poquito de la rebelión que dice en Ezequiel. Hasta ahí conocemos. Y lo del gozo de los hijos de Dios en Job, ¿no? Pero sí habla de que los ángeles son sus criaturas, o sea, son los hijos de Dios. Por eso se entiende perfecto que Dios los creó también a ellos. ¿En qué momento los creó? No lo sabemos. Sí. Pero ellos estaban ahí presentes cuando Dios fundó la tierra. La rebelión vino hasta después de la creación de los cielos y la tierra. Exacto, la rebelión vino justo precisamente como efecto de la rebelión de los ángeles. La tierra tuvo que ser reedificada, restaurada. Okay. Y la narrativa de la creación de la tierra, digamos de la restauración de la tierra, es donde arranca las características de la preparación del escenario para el hombre, precisamente después de la consecuencia de la rebelión de los ángeles, que de alguna forma afectaron la tierra, no sabemos ni cómo, ni de qué forma, no lo sabemos. Eso sí que Dios no lo reveló. Ok. Oye, y el primogénito, Sí. de que dice Jesús en Colosenses, los TJ, los testigos de Jehová, dicen eso, que el primogénito, ahí Dios está diciendo que Jesús fue creado, ¿no? Digo, parece una locura, pero Exacto, sí. Sí hay gente que tuerce, ¿no? Sí, por eso tenemos que aclararlo. Ay, perdón, si quieres leer este pasaje de una vez. Perdón, Tom. Adelante. Mateo 5:48. Por tanto, sean ustedes perfectos como su Padre Celestial es perfecto. Exacto, el objetivo final de todas las enseñanzas que hemos tenido en Romanos es esta, que seamos perfectos como nuestro Padre es perfecto. No vamos a alcanzar nunca la perfección, se refiere a que nuestra vida siempre esté confesada y arreglada ante Dios, perdonando nosotros y habiendo pedido perdón. Bien, ¿otra pregunta? Bueno, está próxima la reunión de los bautizos, ya les confirmaremos la fecha en su tiempo, ya Ana nos va a decir en qué momento. Todavía estamos viendo las agendas, así es que no os desesperéis, pronto será. Estamos viendo si en mayo, en junio, pero ya será. Ustedes solamente esperen y ya les diremos. Mientras tanto, que Dios los bendiga y nos vemos el próximo domingo. Así que pasó. Vamos a orar.
perdón,